Como ven ustedes, espectadores de Canal Luz, hoy no estamos en nuestro estudio, sino que nos hemos desplazado hasta la Unión Sindical Obrera, la sede del sindicato USO, porque hay una visita importante. Y para mí me satisface porque yo nunca he entrevistado a un señor secretario general de un sindicato ni a un presidente honorífico de un sindicato. Lo mismo que me imagino que a usted nunca le ha hecho una entrevista, ¿no?, que se llama Isqui. ¿No? Isqui no. No. Entonces estamos las mismas. Bueno, yo me pregunto, bueno, en principio usted ha venido aquí a presentar un libro, pero yo me hago una pregunta. ¿El señor Orseguirre, don Manuel Orseguirre, hizo la primera comunión ya con el escudito de uso o todavía no? Porque usted toda la vida en el sindicato. No, lo que pasa es que en aquella España estaba prohibida y perseguida la uso. Si no, hubiera llevado el escudito en la primera comunión. Que ponía una jota con 3 barras, que era de don Juan III, conde de Barcelona. No. Claro, yo soy Manuel Quico y la llevaba. No la jugábamos, pero bueno. Bueno, vamos a hablar en serio, don Manuel. No, es serio, vamos. Yo si hubiera estado permitido, yo creo que mi padre me pone el escudito de la uso el día de la comunión. No, es una broma, vaya. Bueno, usted está... bueno, a mí no me gusta hablar de usted, me parece demasiado... Está bien, ningún problema. Prefiero tuteo. Como tú quieras, sí. Pero... uso, vamos a hacer una pequeña reseña histórica de lo que es el sindicato para que la gente que no lo conozca pueda tener una idea. Nace de grupos cristianos obreros, ¿no? Y ahí es donde empieza a gestarse, digamos, una especie, no sé si de sindicato exactamente entonces, o bien unos grupos de solidaridad interobrera. De ahí nace también la OA, que después se convierte en comisiones y aparece USO. ¿Por qué USO es la única central sindical que no tiene subvenciones? Bueno, antes que nada, para dejar claros los orígenes, porque claro, quedan un poco remotos, la USO nace... Estamos hablando de los años finales de los 50. Finales de los 50, los fundadores son... Entonces los procesos eran mucho más lentos que ahora, ¿no? Redactar un manifiesto, discutirlo, podían pasar años, ¿no? Digamos, la Carta Fundacional de la USO, que está en vigor, es un documento hermosísimo, y yo creo que la España de hoy, más vigente si cabe que la de finales de los años 50, como programa, ¿no?, como planteamiento de un tipo de democracia avanzada, humanista, etcétera. Evidentemente no es gente joven que procede de la juventud obrera cristiana, quienes promueven la idea de un sindicalismo nuevo, más joven, más libertario, con autonomía, en fin, sin las rigideces de los viejos sindicatos correa de transmisión de los partidos clásicos o del sindicalismo también vertical y anquilosado de la dictadura, ¿no? Pero también hay gente en la fundación de la Hermandad Obrera de Acción Católica que son, digamos, los mayores. La JOC son la gente joven y algunos de esos muchachos, sus padres, pues tienen la influencia de la situación anterior a la guerra, pues han militado en el socialismo o en el anarcosindicalismo. Es decir, con esos factores también la Iglesia estaba en un momento histórico de cambio. Era Juan XXIII, era el Concilio Vaticano, las viejas fronteras insuperables de socialismo y cristianismo, bueno, todo eso se empieza a abrir en función, pues, de la justicia social, los intereses superiores de la gente buena, trabajadora, de los más desposeídos. Hay todo un clima favorable a un sindicalismo que dice en su carta fundacional, lo que dice es que quiere ser una síntesis de los mejores valores social cristianos y de los mejores valores socialistas democráticos. Y una carta fundacional que rechaza tanto el capitalismo salvaje que explota, que se funda en el lucro y en el desprecio total por la gente trabajadora, como en el comunismo totalitario, que con un supuesto mensaje de liberación a los trabajadores los ignora, los oprime igual. Los desprecia igual que el capitalismo. Esa era, en cierto modo, la experiencia de los dos grandes ejes de la época. Y bueno, un poco de esos elementos nace la USO. La Carta Fundacional es de 1961, que empieza
a discutirse, a divulgarse, claro, en una ilegalidad forzosa, no se podía trabajar abiertamente. Y la carta es refrendada por un plenario nacional de la USO en 1966, sí, efectivamente. Sí, le hemos celebrado 50 años en el 2011, pero tomando su origen en el 1961. En el 66 lo que se concluye son 5 años de discusión y de gente que se va uniendo a la USO a través de discutir y conocer su carta fundacional y, digamos, con una solemnidad propia de la situación, serían pequeñas asambleas en alguna iglesia, en algún convento. La carta es aprobada en el interior de España en 1966. Pero hay una cuestión, don Manuel, que a mí me sorprende mucho, y es que en aquellos años en la universidad yo no escuché jamás a nadie del PSOE ni hablar del PSOE ni de UGT. En la universidad existía entonces el Partido Comunista porque era quizás el único que aglutinaba los descontentos, ¿no? Sí. De pronto muere Franco y esto, durante la época de la transición, es una explosión de libertades o de libertinaje, o como quiera llamarlo cada uno, que no se lo voy a entrar, pero USO es el que menos aparece y todo se vuelca en las dos grandes centrales que tenemos, como son UGT y Comisiones Obreras. ¿Por qué a USO, que ha sido la única que en tiempo de Franco ha supuesto, digamos, una ventana abierta a la libertad del trabajador y de la persona, la aíslan, la dejan y se convierten en las otras dos, que siguen siendo correas de transmisión de los partidos, en las grandes beneficiarias de la transición? Hay una explicación, la mía, ¿no? Y en cierto modo la explicación que da la USO a esos fenómenos que van ya para 40 años, la transición, el tipo de transición, el consenso histórico que supuso la transición y la factura de todo ello sobre el sindicalismo, ¿no? Y singularmente sobre la USO. La explicación es relativamente comprensible. Es decir, cuando se abren las urnas, en España por primera vez en el 77, nadie podía prever con precisión matemática lo que sucedió, porque la transición española, que se inicia mucho antes de que muera Franco, ahora veo yo seriales en la televisión y cosas de gente que no vivió, que no tiene edad y lo que hace es inventar la historia o profetizar el pasado, que es lo más absurdo, ¿no? No. Un momento, digamos, físico, visual del inicio de la transición, y eso determina no pocas grandezas, pero también muchas miserias de la transición. Para ser claros, el momento visual es el 6 de diciembre de 1966, cuando se celebra un referéndum en una situación de no democracia que entroniza al príncipe Juan Carlos como sucesor de Franco a título de rey. Ahí empieza la transición, hablando claro. Y ahí ya empiezan a posicionarse los sectores de dentro del propio régimen y también la oposición, poco a poco. E incluso yo era muy joven, ¿no? Estaba ya en la USO, pero no tenía ninguna relevancia. Pero si estaba... 19 años, ¿no? Claro, en el 66 yo tendría 18, 19 años, sí. Entonces, pero es ese momento visual. Entonces empiezan los puentes entre los sectores del régimen, vamos a decir más inteligentes o más jóvenes, con más visión de futuro, y los sectores de la oposición pues más alejados, que estaban en el exilio, en el interior del país, en fin. Y los puentes se tienden en muchas direcciones, pues son conversaciones, son tanteos, en fin. Quiero decir que cuando muere Franco no es que fuera fácil, ni mucho menos, ¿no? Pero había ya un pozo, había casi una década de encuentro, de conversaciones, obviamente informales, muy discretas en sus casos. Yo me incorporé a alguno de estos datos pues en principio de los 70, que yo ya empecé a tener cierta relevancia en la USO, era el número 2 que se decía, yo era secretario para las relaciones políticas e institucionales del sindicato. El sindicato, al ser un sindicato autónomo, sin partido, al no estar controlado o dirigido por un partido, pues tenía un mecanismo, digamos, de interlocución política directa como tal sindicato, desde su autonomía. No éramos un partido, ni queríamos serlo, pero teníamos que hablar con el cuadro político y en aquel contexto éramos un actor de la España de entonces, y un actor importante, sin presumir de nada. Piense que en la terminología de la época, en el franquismo, en el sindicato vertical, que nosotros utilizábamos por la base, nuestros cuadros militantes se presentaban a las elecciones sindicales, como los de comisiones obreras, eran elegidos en muchos casos y, hombre, si te iba la mano y tal, la policía te metía mano.
pero si no, daba un cierto nivel de cobertura, porque el sindicalismo no puede ser clandestino. Es clandestino un aparato de propaganda, unos militares, pero el sindicalismo tiene que ser abierto. También en la época de Franco tenía que serlo, son reivindicaciones. De hecho, hace sindicato vertical porque necesita de algo. No, efectivamente, había que organizar la producción y organizar y encuadrar a los productores, que era la terminología del franquismo. Pero bueno, quiero decir, coloquialmente en aquella España lo que había en el movimiento obrero y sindical eran los comunistas, comisiones, y los cristianos, la USO. Eso era coloquial, no es para descalificar a nadie. El socialismo democrático, el socialismo oficial, que representaría al PSOE, y la UGT como departamento laboral del PSOE, entonces no era otra cosa. Y además había muchas fracciones, estaba en el exilio. Indudablemente un exilio forzoso por problemas de represión y tal, pero bueno, también otro, yo no lo digo porque ya con mi edad no quiero ser maledicente, dirá, coño, la represión era también para los que estábamos en el interior, no estábamos en México, ni Toulouse, ni París, fundamentalmente lo pueden decir los comunistas, que más allá de que no se coincida con ellos en tantos temas, desde luego por este país han dado mucho, y si usted entraba en la cárcel, como era mi caso, usted lo que iba a encontrar era comunistas, y en la pelea y en la resistencia. Yo no lo he sido y no tengo, pero no soy tan estúpido de no reconocer cómo es la historia real. Lo que pasa es que según se van preparando la abertura de las urnas, la transición, el socialismo vuelve como un factor estratégico para la transición, aunque no tuviera en España muchas bases sindicales, populares, pero había mucho apoyo externo, había algunos andaluces muy jóvenes, muy inteligentes y muy ambiciosos, singularmente pues el propio Felipe González y Alfonso Guerra, que entonces se le llamaba en los ambientes clandestinos el Gran Oriente, ya ejercía, ya teatralizaba su personalidad de hombre magnético, misterioso. Hay mucho de teatro en eso porque es un hombre de teatro y eso le honra como buen andaluz. Machado no es ajeno, ¿eh? Por eso digo. Pero bueno, si usted me permite, sin transgredir la verdad histórica, Machado es previo a Guerra. Porque a veces da la impresión que Machado es una construcción intelectual de Alfonso Guerra, es al revés. Es que eso es lo que ha contado. Estamos de coña, ¿no? Vale, a ver si nos vamos a llevar bien. Entonces, ya me perdí. ¿Usted lo que tiene la edad? No, porque de edad andamos así. Sí, pero usted está mucho mejor, en comparación de usted la cabeza más ordenada. No estamos para echarnos piropos. No, digo, no, la cabeza la tiene usted mejor ordenada. Bueno, ¿Usted qué me preguntaba? Estamos hablando de todo el proceso. También se perdió, ¿Por qué UGT y comisiones tienen importancia? Perdón. Subvenciones y uso. Vale. Está un poco relegado. No le estoy bromeando. Si me perdí, lo digo. Le digo, si yo fuera un experto tal, entonces le haría una hipérbole tan para... No, me perdí. Más se pierde Tata Martino con el Barcelona. Las explicaciones que yo vivo en Barcelona. Por eso se lo digo. Yo soy del Barça, haga usted el favor de no ser cruel. No, me refiero a Tata Martino cuando intenta explicar las demás. Bueno, madre mía, sí, vamos a los temas. Ahora me ha machacado usted, ahora tengo un bajón, sacarme... No, el Recreativo es el decano del fútbol español, eso es un timbre de orgullo grande, el Recreativo, cuidado, eso digo. Pero bueno, entonces, volvemos a... Sí, quiero decir, la transición, que empieza mucho antes de morir Franco, la transición es un compromiso histórico, un acuerdo, expresa reconciliación nacional entre los sectores más jóvenes del franquismo, que representa paradigmáticamente el rey, el príncipe Juan Carlos, Suárez y personajes, y les digo en el sentido más cariñoso del término, gente joven, con audacia, con amor a su país, eso es cierto, y que entienden, en algunos casos por convicción, en otros casos por interés, que como ocurre a este tipo de regímenes basados en el autoritarismo de una sola persona, no tienen continuidad cuando esa persona desaparece. Se llame esto, se llame Chávez en Venezuela, en fin, este tipo de fenómenos. Y entonces es una negociación, es un compromiso histórico de esos tres sectores, el franquismo lúcido, yo he escrito bastante sobre eso, y la izquierda clásica. Luego intervienen periféricamente, son grupúsculos, se decía que caben en un taxi, oposición moderada, los liberales de no sé qué, los democristianos que eran 14, pero había 19 grupos, monárquicos de Don Juan, no eran muchos, pero gente muy notable. Yo les he tratado y les he conocido. Todo eso luego, una vez encarrilada la transición y la democracia, la UCD, todo eso lo agrupa, digamos, lo ahorma, expresando, digamos, una derecha en transición, pues yo creo que es la más lúcida, la más dinámica, incluso la más patriótica que yo he conocido en mi país. Luego, no es que esté descalificando esta,
Pero esta de hoy le falta la grandeza que tuvo aquella UCD. Y no lo digo yo, lo dice mucha gente. No, yo lo digo. Y yo no estoy descalificando, Dios me libre, pero son más tecnocráticos, el nivel es más bajito. No, yo lo que noto, perdona que te interrumpa. No. Esto es una charla, no es una entrevista convencional, sino ahí vamos, ¿no? Yo lo que noto es que la clase política de hoy día no tiene la altura intelectual ni de Claro. miras que tenía la verdad. Y moral, eso es importante. Yo he vivido tantas anécdotas en los contactos, algunos clandestinos, otros discretos, con Franco vivo, con Franco recién muerto, toda la etapa de la UCD. Yo era secretario general yo era un muchacho normal, yo soy un hombre de izquierda, pero no extremista, no de izquierda, llámele como un hombre progresista, porque bueno, pues creo los trabajadores, el trabajo creo que es más importante que el capital o que la tecnología, siendo todos imprescindible. Lo que está pasando es al revés, o sea, el que tiene dinero manda y la gente que solo tiene su creatividad y su capacidad de trabajo es despreciada o es ignorada. Yo creo en la justicia, que no es que todos seamos iguales, eso es ridículo, quiere decir que no puede haber un solo compatriota que esté por debajo de la línea de la dignidad humana. A partir de ahí son lógicas ciertas desigualdades sociales, pero claro, no esto que está ocurriendo, esto de ahora. Es que yo creo que lo de ahora no es nada, no es ni capitalismo, ni nación, ni nada, es un colapso, una vorágine donde vale todo. Y yo no sé realmente esto en qué desembocará, porque yo ya estoy jubilado, ¿sabe usted? Yo estoy jubilado. El libro que ha presentado usted aquí habla de la esperanza. Sí, no, claro, por supuesto. Sí, es lo último que se gana. Decía que con la que está cayendo no es lo último que se pierde, es lo último que se gana. Pero lo que quería decirle, y acabo, porque su pregunta es central, estoy haciendo muchos circunloquios, esa reconciliación y ese compromiso histórico determina la transición. De ahí sale la Constitución, salen las leyes básicas de la democracia y salen también las leyes sindicales. Y entonces, Partido Socialista, Partido Comunista tenían sus correspondientes correas de transmisión, sus departamentos laborales, no eran otra cosa, Comisiones Obreras y la UGT. Comisiones Obreras viene de una tradición, ha estado en el interior del país como nosotros, tiene cuadros, eso es evidente. Y el Partido Comunista, aunque viene del exilio, tiene también y ha luchado mucho y muy fuerte en el interior, tiene cuadros, pero el Partido Socialista viene un poco de sopetón, buscando capitalizar la memoria histórica, no el servicio a la democracia en activo en el interior del país, que yo no le censuro eso, porque seguramente, sin duda, estaban cayendo chuzos de punta, la represión era la que era, pero bueno, ellos vienen sobre la base de un poderoso apoyo estratégico internacional, alemán y no solo, y sobre todo la memoria histórica de la República, del socialismo democrático, que nadie, yo creo que ni ellos, hasta un determinado momento, llegan a percibir la importancia que tenía. Yo, mi trabajo en la USO era hacer análisis, hacer estas previsiones, tener contactos con todos ellos, y yo no me podía imaginar que en las primeras elecciones democráticas de junio de 1977 el Partido Socialista levantara el 30% de los votos y el Partido Comunista el 11%. En el espacio de la izquierda eso era, nadie lo hubiéramos vaticinado así, y era en términos históricos muy injusto, pero es que las urnas no están para impartir justicia, a veces lamentablemente están para lo contrario incluso, pero son las urnas, hasta que inventemos cosas un poco más leales a la realidad, las urnas están ahí, tienen que seguir ahí por mucho tiempo, ¿no? Entonces, esto activa un proceso. Claro, el Partido Socialista se erige en hegemónico en el espacio político de la izquierda, pero en el espacio sindical es medio marginal. La UGT de aquella época, yo recuerdo, eran la comisión ejecutiva de la UGT que yo trataba, pues era Manolo Chávez. Hicimos amistad incluso en aquella época, que teníamos la coordinadora de organizaciones sindicales, comisiones, UGT, USO, Pablo Castellano, Joaquín Almunia, de Canarias, que fue presidente de Canarias, Jerónimo Saavedra, y luego estaba el obrero, por antonomasia, que era Redondo, y era el obrero, o sea, es decir, simbolizaba pues toda la mítica y la épica obrera y obrerista de la UGT, de la margen izquierda, de la ría de Bilbao, etcétera, etcétera, pero los que cortaban el bacalao, estos son las personas que le estoy diciendo, catedráticos de Derecho del Trabajo, abogados honorabilísimos. Pero claro, su vocación sindical obrera era ninguna. Las criaturas, en cuanto pasó la emergencia, en cuanto nos robaron infantería sindical, que es lo que hicieron. Lo primero que hicieron fue
Mire, nosotros somos el 30%. Gente que en la USO tenía mucho prestigio y tal, dijeron, oiga, aquí hay espacio para la política, déjense de tonterías del sindicalismo. Simplemente nosotros les pillamos para la política. Nosotros llegamos a tener 5 ministros en un gobierno de Felipe González, y lo digo siempre en broma, gente que llegaron a tener su carnet de la USO. Luego eso se lo borraban de la biografía algunos. Y luego, es que hay mucho que no tiene biografía, ¿eh? No, su paso y su formación por la USO, eso es una cosa de las cosas más miserables que yo he vivido, se lo quitaban, estamos hablando a lo mejor de 20 años, de 10, de 15 años, de verle toda una organización como esta, porque la USO era famosa en la clandestinidad por su capacidad de formar cuadros, la capacidad de formar capacidad de pensamiento, de discernir, de análisis. Es decir, se decía, los cuadros comunistas son bravos, son más bravos, se les dice por ahí y van por ahí incluyendo el precipicio. Los cuadros de la USO piensan y definen por dónde hay que ir o no. Desde luego por el precipicio no se tiran nunca. Pero hay que pensar en malo en este país. Y bueno, entonces más si cabe, ¿no? Mira, voy a poner un ejemplo de... Lo que quiero decirle, quiero decirle que entonces todo eso, ese reparto desde el patrimonio, las leyes, todo eso, nosotros a esa cita no asistimos, porque nosotros no teníamos partido, es que no lo queríamos tampoco. Entonces la autonomía del sindicato, como nosotros la concebimos, sus mayores virtudes son a su vez sus mayores inconvenientes. Entonces fue un festín donde los partidos, digamos, obtenían en la transacción fue la transición, fue una transacción y una transición. Hubo elementos de grandeza y hubo algunas vilezas también, como ocurre en este tipo de procesos. Pero los partidos de referencia, pues, obtenían para sus departamentos laborales, sus sindicatos, correas de transmisión, pues cosas muy sabrosas, claro, en forma de todo, de apoyos, de leyes a la medida, aunque sean perversas, de reparto del patrimonio. Luego todo eso a nosotros nos ha costado una década, dos, 3 décadas, vía constitucional, vía penosos recursos judiciales, acceder a cosas de esas porque son de derechos, sean subvenciones, sea patrimonio sindical, etcétera. ¿Qué ocurre? Que el mal está hecho. Es decir, que estos 2 sindicatos, y yo les quiero con locura, madre mía, sí, vamos, que hay que estar loco para quererlo, vamos. Es decir, claro, han llegado hasta donde han llegado, que ahora no sé exactamente dónde han llegado. Ahora no sé exactamente dónde han llegado ni dónde están, pero lo que sí le puedo decir es que han sido dopados desde el inicio de la democracia y de la transición. Pero lo que la gente no y nadie les va a quitar los tours. Eso, o sea, en este momento, pero yo le aseguro a usted que han ganado todos los tours del mundo dopados, ¿eh? Sí. Dopados, se llama dumping, bueno, y eso no se debe hacer. Y otro, pues claro que no hemos ganado tantos tours, leche. Pero es que hay que ver en qué bicicleta se nos condenaba a ir y en qué condiciones. Claro, vas tú en el tour con la bicicleta como puedes, con la lengua afuera y lo ves, ¡bum!, con el Mercedes. Sí, oiga, pero con el Mercedes no se debe correr el tour. Sí, pero hay una cuestión que quizás, que estoy seguro que mucha gente de la calle no conoce. Normalmente siempre los sindicatos se han preocupado de la situación económica o social o familiar de sus afiliados, ¿no? Y para eso existían las llamadas cajas de resistencia. Por ejemplo, sí. Que USO tiene y que sí. otros comisiones obreras no tienen. Sí, y no pueden tenerla, que es lo más grave, aunque quisieran. Sí. Ahí yo tengo anécdotas, precisamente de los directivos de la UGT. Pero perdón un momento. Por terminar el tema de la caja de resistencia, como quiero explicar a los espectadores. Cuando ha habido una huelga general, USO ha pagado un sueldo a sus afiliados. Bueno, general o no, simplemente sectorial o de empresa, claro. Digo por las huelgas generales, que son las más conocidas generalmente por el público, ¿no? Y las más caras, claro, de pagar, ¿no? Pero UGT si yo se lo contara. No han puesto un duro en casa de ningún afiliado suyo. Es otra concepción. Es decir, en primer lugar, las cajas de resistencia y solidaridad no son una cosa exótica que estos locos de la USO inventaron en España hace 30 años. ¿Están todos los sindicatos del mundo? Los serios. Los sindicatos serios. En Europa, bueno, digo, para no irnos más lejos, en Europa es bastante normal. Y luego después, con el paso de las décadas, además de un servicio y un respaldo muy importante al afiliado, pues las cajas son auténticos poderes económicos. Y que intervienen en nombre del sindicato, del cooperativismo, de las actividades legítimas del sindicato, economía social, etcétera, intervienen en los mercados, intervienen en la economía. O sea, no pasa nada, ¿no? La nuestra no es tan poderosa, pero es un poder económico. Yo le aseguro que la de la USO
los bancos, que tontos no somos, bien lo contrario, usted no se puede imaginar, y ahora no sé, pero en mi época usted no se puede imaginar lo que cortejaban los bancos. Pero hombre, unos créditos, una sede buena y tal, no, déjelo, claro, ellos sabían que había un poder. El saldo de la caja de resistencia es secreto por razones obvias, porque si el saldo es público, pues otro sindicato puede tener la tentación de reventártela provocando huelgas ficticias, ha pasado, o las patronales. Entonces, si a un sindicato que tiene caja de resistencia no es capaz de atender sus compromisos, que son compromisos jurídicos y legales, ¿no? En caso de una huelga el sindicato está muerto, no es la caja de resistencia que se muere todo el sindicato, ¿no? Entonces, nosotros nos inspiramos en la experiencia europea de sindicatos muy serios, con mucha tradición, muy bien organizados, que viven de la autofinanciación, de las cuotas de sus afiliados, de recursos económicos que salen de esa autofinanciación. Y claro, con el paso del tiempo, aquí el modelo imperante era otro, era el modelo del atajo, la teoría del esfuerzo mínimo y los grandes rendimientos a corto plazo. Nosotros siempre lo dijimos, aparte que a nosotros nos estaban dando por saco, porque en España se instauran las subvenciones a los sindicatos en los presupuestos generales del Estado en el primer gobierno del Partido Socialista, a finales del 82. Y tienen la crueldad, no sé cómo decirlo. Luego finalmente fue una estupidez, aparte de una crueldad. Es decir, para este y para lo uso no. La ley no decía para la uso, no decía para este solo. Claro, yo fui a ver al defensor del pueblo, que era don Joaquín Ruiz Jiménez, una de las personas más decentes que yo he conocido en mi vida. Democristiano de izquierda. Su partido se llamaba Izquierda Democrática. Vamos a decirlo todo, que usted propende a barrer con el lado de la escoba. Vamos a decirlo todo. Digo, por citar simplemente la procedencia de él. No, pero el partido se llamaba Izquierda Democrática. Por supuesto que era demócrata y cristiano y progresista don Joaquín Ruiz Jiménez. Claro, también podemos decir que fue ministro de Educación. Con Franco. Y que vino de Sudamérica, dijo sin novedad en el Alcázar de Sudamérica. Sí, y peleó en la guerra civil del lado de los insurrectos, del lado de los sublevados. No pretendo yo llevar ningún asco a mi sardina. No, a veces lleva usted la sardina al asco, que es lo mismo. Lo que le estoy diciendo es que don Joaquín Ruiz Jiménez, que tiene una trayectoria paradigmática de lo que es la evolución, el espíritu de reconciliación, etcétera. Yo le decía a don Joaquín, porque esto me lo enseñó alguien, no le gustaba, pero se lo decía, él me tenía a mí un cariño por lo que era, un hombre de 2 metros, y luego nos veía muy pobrecillos, ¿no? Muy ingenuos, muy jóvenes, y nos daban unos palos, y yo recuerdo, fui y le dije, mire usted, la última que han hecho, la última que era la primera, fue uno de los primeros decretos leyes del primer gobierno de Felipe González, con Joaquín Almunia en el Ministerio de Trabajo, decretar subvenciones en los presupuestos públicos a 2 sindicatos solo. Yo le dije, don Joaquín, mire usted la que acaban de hacer. Él era defensor del pueblo, recién electo, el mejor defensor del pueblo que ha habido en España, a años luz de los de después, siendo buena gente los de después, pero a años luz. Y él me dijo, don Manuel, hablaba así con un acento difuso, un acento andaluz muy dulce, don Manuel, es que yo le temo a usted, revisaba los papeles, no me estará usted engañando por algún interés táctico, don Joaquín, me está usted ofendiendo, pero ¿cómo le puedo yo ni intentarlo? Él había defendido a los representantes sindicales, casi todos de la uso de la gran huelga de bandas en frío de 1966, 6 meses de huelga en un país que la huelga era un delito de lesa patria. Él era el defensor de aquellos representantes sindicales, eran representantes sindicales legales ocultamente del abuso, que bueno, se cerró la empresa, hubo unas represiones terribles. Le dije, dice, bueno, pues si esto que dice usted es cierto, hizo un gesto, estaban ahí sus 2 asesores, Paco González Bueno, se perdió, no sé si vive, ojalá que sí, y Eugenio Nasarre, ese sí vive, fue directivo de Educación, dirigió la televisión pública, los 2. Y le dijo, hagan el favor, él trataba de usted a todo el mundo, mañana se van ustedes al despacho aquí de don Manuel, Príncipe de Vergara número 13, don Joaquín, Príncipe de Vergara número 13, y él les va a dar los elementos y me traen pasado mañana el recurso de inconstitucionalidad para que me limite a firmarlo. Ese era don Joaquín Ruiz Jiménez. Otra mañana estaban en posición de revista en mi despacho Paco González Bueno y Eugenio Nasarre. Aquí tenéis, compañeros, el decreto ley, aquí se nos excluye, aquí tal. Y en 48 horas don Joaquín Ruiz Jiménez firmaba el recurso de inconstitucionalidad, porque solo lo podía firmar un recurso de inconstitucionalidad, o el defensor del pueblo, o 50 diputados. Y volvemos a la misma, nosotros no hemos tenido partido propio,
Pero es que en aquel momento los únicos 50 diputados dispuestos pues hubieran sido diputados de Alianza Popular. Tampoco se podía ir con ellos. No, es que no les conocíamos, hablando claro y castellano. Yo conocía de oídas históricas a Fraga, alguna reunión habría habido de estas discretas de la pretransición, pero no les conocíamos, no, así como años después sí presentaron un recurso de inconstitucionalidad que le solicitamos. Este de las subvenciones lo presentó don Joaquín y a los 3 años o 2 años y pico llegó el fallo del Tribunal Constitucional favorable. Y entonces nos dieron acceso, teníamos derechos, y es que era un atentado a la libertad sindical, un atentado brutal, hecho con esa prepotencia de los primeros gobiernos, de aquella mayoría absoluta, más tan poco poética, como yo alguna vez le había dicho indirectamente. Yo no le conozco ni hemos tenido trato, ni lo hemos querido con Alfonso Guerra, pero sí a través de amigos comunes, decirle al Gran Oriente que estas cosas que hacen no son nada poéticas, ni nada machadianas, ni nada patrióticas, ¿eh? Machacar a gente sencilla simplemente porque no son de los suyos, o bueno, porque por lo que sea, vamos, simplemente no, porque en el 77, cuando la UGT nos provocó una escisión, se llevó unos cuantos centenares de cuadros muy bien formados en la USO, pero la USO continuó y a mí me acusaban de ser el responsable de que no haber podido disolver a la USO para llevársela entera, y eso tardaron muchos años en perdonarlo, hasta que se dieron cuenta que el abuso era indestructible, y entonces se pusieron pragmáticos, negociaban y dialogaban. Me refiero a los gobiernos del PSOE y a sus ministros de Trabajo, y todos tan amigos, ¿no? Y esa es la historia y eso ha sido así. Este tema de las subvenciones se reprodujo en materia de patrimonio sindical y en tantos otros temas, que había que ir a los tribunales y había que pelear. Finalmente ganábamos, porque es que eran cosas elementales. Es que la Constitución española es inequívoca en esto. O sea, usted no puede con recursos públicos pretender favorecer a unos y perjudicar a otros. Pero claro, piense que ha habido situaciones que se han ido normalizando pasados 20 años de desarrollo sindical. Entonces yo insisto, a mí me sabe muy mal. La mayoría de la gente de comisiones obreras y de UGT son gente entrañable. Para mí tienen el mismo valor, el mismo respeto, el mismo cariño que la gente de la USO. Son trabajadores de a pie, en una situación de pluralismo sindical, que es el pluralismo que se da dentro de la gente trabajadora. Ahora, algunos dirigentes, algunos en la actualidad, algunos en el pasado, son impresentables y han jugado con mala fe, con nocturnidad, sin el menor espíritu democrático, sin el menor respeto por lo más básico. ¿Y cómo se cosecha lo que se siembra? Punto. ¿Y cómo se cosecha lo que se siembra? Punto y final. Fin de la cita. Ahora siga usted. ¿Izqui es su apellido? No, el nombre con el que me conocen mis amigos y mis familiares. Izqui. Y aquí tengo bastantes amigos. Izqui. Con ese. Izqui. Digo. Entonces, hombre. Pero no es un apellido, es como un apodo cariñoso. Un apodo familiar. Y como estimo que usted me va a estimar a partir de hoy, pues prefiero que me llame Izqui. Bueno, con muchísimo afecto, vamos. El compañero Jesús me había hablado de que usted es una persona que hace una entrevista sabrosa y una persona muy respetuosa de... Espero que esté a gusto. A gustísimo, sí. Bueno, ¿hablamos del libro? El libro. No se cree que estábamos hablando de otra cosa, porque no lo citemos. El libro habla de estas cosas. Ya, pero ahora vamos a centrarnos en el libro. Sí, con mucho gusto, sí. El libro es la resistencia, la propuesta y... La solidaridad y la esperanza. De los 4 elementos que hemos citado, la esperanza es más importante, creo yo, ahora mismo. Sí, pero solo se recupera o se restablece activando los otros 3. Activando los otros 3, claro. Claro. Es decir, que el título es algo. El libro es como su autor. Primero, no es un libro explícito, digamos. Es decir, un día digo, ahora voy a escribir un libro. No. O sea, el libro son textos que se recogen, se ordenan cronológicamente, de lo más diverso, de lo más extenso. Tiene usted cosas de 30 líneas y tiene conferencias de 30 páginas, en fin. Textos del 2012 y el 2013, se avisa. Que son años, primero yo he tenido más tiempo, coincidiría con mi jubilación formal, porque yo soy un militante muy activo todavía, pero no tengo ni quiero ningún tipo de cargo, de responsabilidad, ni honorífico tampoco. Lo de los jarrones chinos después de la jubilación, no, señores, no me jodan con el jarrón chino, que yo esta historia me la conozco, hay que ver con el jarrón chino. Mira que y cambiándolo de sitio, porque todo el mundo adora al jarrón chino, pero no saben qué hacer con él, finalmente acaba en el trastero. Eso, si no, un loco por el camino le da con el martillo, de jarrón chino nada.
estoy jubilado, que consiste en vivir con júbilo. ¿Cuál es el júbilo? Tener una pensioncilla, punto 1, una pensión en mi caso, como debe tener todo el mundo, y 2, hacer las cosas que siempre me ha gustado hacer, más allá de la edad. Eso es la jubilación. Entonces, hablar de jubilación cuando se intenta evaporar las pensiones, dejarlas bajo mínimos, etcétera, es condenar a la gente a la inquietud y al dolor, que es lo contrario de la jubilación. Por lo tanto, aviso a navegantes. Solo puede haber jubilación si hay júbilo. Y solo hay júbilo si hay una base de ingreso digna, que además cuanto mayor sea mejor, porque de esas bases de ingreso digna de los jubilados está saliendo para hijos y para nietos. Así de dramática es la situación de muchas familias en nuestra España, nuestra querida España y viva España. Eso solo se puede pronunciar con autoridad cuando la nación son millones de personas que viven y conviven y se tienen afecto, porque eso no está corroído por la injusticia y por la desigualdad. Él lo ha citado antes, el capitalismo no tiene en consideración al hombre, al individuo. Ya, pero hay cosas que nos vienen de lejos, es cierto. Este capitalismo global, financiero, no desprecia nada, condiciona nuestra economía productiva y la destruye en muy buena medida a través de la economía especulativa, del ladrillo, de la banca interviniendo especulativamente sobre estos fenómenos. Pero hay cosas que sí se pueden aliviar y sí se pueden atenuar desde la proximidad. Si muchos de nuestros políticos, de nuestros mandatarios, creo yo, fueran menos serviles, si se me permite la expresión, con los poderes de verdad, los invisibles, y más cariñosos y más amorosos con su pueblo y con su país. Me voy a hacer una pregunta, don Manuel. Es evidente que España estaba en una crisis inmersa, que el Partido Socialista, Zapatero concretamente, no la reconoce, no la quiere reconocer hasta el final de su mandato, y que había que tomar medidas económicas fuertes y muy importantes. Pero es que además que había economía, no había política. Claro. Porque Yo... las cuestiones que había que ver todas también, ¿no? Cuestiones claro. de sanidad, de educación. En el libro, ya que hemos entrado, nos aproximamos al territorio del libro, hay 73 textos míos hechos en el transcurso de estos años, 2012-2013. Son para mí los más intensos, los que he vivido con más angustia, con más indignación, este hecho de la llamada crisis. En España, en mi país, también en Europa, en América Latina, es decir, el fenómeno no se circunscribe solo a España, ojalá, pero es mucho más global, lamentablemente, ¿no? Entonces, lo que me resisto, después de analizar radicalmente el fenómeno, radicalmente no es de modo extremista, es intentando ir a la raíz. Yo no soy extremista. A mí, si yo fuera futbolista, a mí me gusta jugar en el centro del campo, que es donde el juego se construye y tal, y luego arrimarte al área, pero eso de jugar fuera del campo una ridícula. Eso es el extremismo, jugar fuera del campo. ¿No? Radical puede haber actitudes y metodología radical de derecha, de izquierda, es pensamiento, es metodología del pensamiento. Agarrar un fenómeno y no conformarse con los 4 tópicos, las 4 frases, analizarlo por uno mismo, investigar. A ese radicalismo es el que yo pretendo ejercer, no extremismo de ningún género, ¿no? Entonces, yo desde ese enfoque a esto me cuesta mucho llamarle crisis. Esto tiene mucho de estafa. Eso está claro. Está claro. Bueno, sí, está claro que se empieza a decir, porque el concepto que se oye y de él no se sale es crisis. Y no es casual. Estafa tiene otra intencionalidad. La gente lo percibe de otro modo. Y reaccionará como usted, eso está claro. Pero la oficialidad, el manejo oficial del lenguaje le llama crisis. Y claro, crisis, verá usted por qué se le llama crisis y no estafa. Afecta a todos, somos todos los responsables, mientras que la estafa es uno responsable. Claro, y sí, exacto, eso en primer lugar. Eso me quedo me apropio de ese razonamiento, que es muy bueno. Y añado, porque crisis es un periodo tasado, a poder ser breve, de irregularidad entre periodo y periodo de normalidad. Entonces, bueno, estamos en una crisis, pues consecuentemente, tranquilo, aguante, resignación, todo lo que le he dado no es más que la sombra de lo que le voy a seguir dando, pero como es un periodo irregular entre periodos de normalidad, ya queda poco. Y eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que está sucediendo. Para conceptuar lo que está sucediendo, hay que llamarlo crisis. Si usted lo llama de otra manera, si lo llama estafa, entonces la cuenta no le sale.
Entonces, estamos en esa fase, lo que pasa es que va para una década, ¿eh? Sí. Va para una década, y el discurso es, tranquilos, ya queda poco, bomba, otra, ya queda poco, de verdad, y además es por su bien, y por los intereses generales, claro, y otra, y otra. Dice, oiga, sí, pero llega un momento en que ya no es por mi bien, ni yo tengo nada que ver con los intereses generales. Por eso. Mi bien y los intereses generales me importan poco. Sí, pero ¿sabe qué pasa? Que la cuenta tampoco sale así, porque el tema, digamos, el golpeo sobre la población de manera desigual en cuanto a la intensidad, pero afecta a un espacio de población muy amplio, muy mayoritario. Es decir, el trabajo, la gestión macroeconómica de la crisis, que es lo que se ha hecho y se está haciendo, es, no sé si conscientemente, pero desde luego es a favor de quienes no han vivido la crisis. Así es la paradoja. Es a favor de los desequilibrios técnicos, la tasa de beneficio, que se puede haber resentido en España, pero se ha recuperado en América, etcétera, de ese 15%, que son macroempresas, altos ejecutivos, etcétera, forman un 15% de la población, que no es ninguna broma, que es justamente quien no ha sufrido ni sufre la crisis. Para la gente que la crisis la ha vivido y la vive y está más propensa a llamarla estafa que crisis, no se están tomando medidas. Y las medidas no tienen nada que ver. Si hay una crisis, ¿por qué hay que destruir el derecho del trabajo? Lo peor de todo no es que no se estén tomando medidas, es que no están tomando el pelo. Bueno, sí, llámelo usted como quiera, pero insisto, es decir, ¿pero qué tiene que ver? Me avisan que se nos se acaba el tiempo. ¿Hoy qué entrevista más corta? 45 minutos. Eso, cuando yo hablaba en televisión española venía un cámara sin maquillar ni nada, hacíamos entrevistas de 45 minutos, 90 minutos, vamos, en la vida. Yo lo único que quiero decirle, Manuel, es que para mí ha sido una satisfacción. No, recíproca, de verdad. Haber hecho la primera entrevista a un secretario presidente honorífico de un sindicato, recíproca. Manuel Zaguirre, a quien le tengo y ahora mucho más respeto del que le tenía anteriormente. Recíproco después de conocerle y... No, pero la verdad, y no es por halagarlo ni mucho menos. No, creo que si en España hubiese 4 o 5 políticos más como usted y los otros sindicalistas más, las cosas serían de otra manera. ¿Usted cree? Sí, estoy convencido. ¿Sí? Estaríamos todos en la cárcel. Bueno, estaríamos como Del Nido. Hay que cambiar. Nada, Del Nido está indultado, no se preocupe. Le queda. Usted sabe, va a estar en la cárcel menos que yo. Un señor que va con un parapente por encima de la cárcel de Sevilla, ¿cómo se llama la película? No tengo ni la menor idea. Alguien voló sobre el Nido y el Cuco. Hay que ver qué países de capacidad tenemos de... No, muchísimas gracias, de verdad, me sentí muy a gusto y mi enhorabuena y sobre todo y apoyo a los canales de proximidad. Todo lo que sea de proximidad hay que apoyarlo en España. Economía, cooperativas, televisiones, de proximidad. Tanta globalización nos está haciendo un daño porque no vemos ni a quien nos da el palo. Al menos que conozcamos por su nombre y apellido el que nos da el palo. Muchas gracias, Manuel, y a todos ustedes. Gracias por haber estado, como todos los lunes, sintonizándonos en Las Cosas de Huelva y los esperamos para el próximo día, que tendremos también algo importante como lo de hoy. Muy buenas noches.